Hola a todos, una vez más, que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Un saludo muy especial a todos nuestros suscriptores de este canal, más allá de lo evidente. Hoy quiero, hermanos, compartir con ustedes un planteamiento. Voy a plantearles algo debido a algo que me sucedió hace unos días. Hice un comentario en un video que subió el pastor Will Graham y me llamó mucho la atención algo que me escribieron en ese video, no a manera de refutar mi comentario como tal, sino que en el comentario que yo hice o lo que yo comenté en el video, alguien escribió y dijo: aunque nunca he escuchado tu planteamiento, le hallo mucha coherencia. Y cuando leí ese comentario acerca de lo que yo había planteado sobre el video de Will Graham, entonces me llamó muchísimo la atención porque realmente es algo que poco se plantea dentro de la iglesia y del cuerpo de Cristo. No estoy diciendo que nadie lo ha planteado, sé que se ha planteado. Lo que estoy diciendo es que realmente este planteamiento que yo les voy a hacer es un planteamiento que pocas veces se ha hecho, y no es algo muy, muy normal dentro de las iglesias cristianas evangélicas. Decía en el comentario que había puesto en el video del pastor Will Graham un asunto muy importante. Estamos desarrollando en el Centro Cristiano de Cali, la iglesia que por misericordia de Dios pastoreo, estamos realizando un estudio y estamos analizando algunas doctrinas de orden escatológico, profético. Dentro de esas doctrinas llegamos al punto del arrebatamiento de la iglesia. Y entonces, analizando el punto de vista de la línea bautista, de la cual hace parte el pastor Will Graham y el pastor español también, Juan Manuel Vaz, entonces pude darme cuenta que ellos tienen la línea bautista, en su gran mayoría, tiene su propia interpretación del libro del Apocalipsis. Ellos tienen su manera particular de ver el libro del Apocalipsis, de interpretar la profecía. Y con respecto a eh, la doctrina del arrebatamiento, pues ellos tienen su posición, pero para este servidor es una posición que no tiene fundamento escritural. Lo mismo lo han dicho ellos. Will Graham es un pastor que refuta la doctrina del arrebatamiento, no niega el arrebatamiento. Will Graham no niega el arrebatamiento. Lo que sucede es que ellos interpretan el arrebatamiento o lo contextualizan como un suceso que se va a dar en la segunda venida de Cristo. O sea, no será un arrebatamiento antes de la ira de Dios sobre este mundo, sino que se va a dar después de que la ira de Dios se desate sobre este mundo, y cuando Cristo regrese a este mundo en su segunda venida. Entonces ellos dicen que es allí, antes de que Cristo descienda a la tierra en el Monte de los Olivos, antes de que Cristo venga. Entonces él va a hacer un pare en las nubes, y desde las nubes va a llamar a la iglesia. Entonces la iglesia solo va a subir a las nubes, y desde las nubes la iglesia bajaría a la tierra juntamente con Cristo. Ese es una apreciación, es una postura, es una interpretación que para mí no tiene sustento bíblico. En unos días vamos a subir a este canal, voy a subir a este canal el estudio que estamos haciendo sobre estas doctrinas, donde con textos bíblicos explico por qué esa teoría, esa postura bautista
o que tiene, digamos, la mayoría de las congregaciones que se autodenominan iglesias reformadas, tienen bastantes problemas y ya voy a explicarles por qué. Esto es un planteamiento simplemente que voy a hacer, porque quiero simplemente, y lo digo en una buena manera y lo hago con un, con un propósito sano. No tengo, y solamente Dios sabe, no tengo ninguna mala intención en mi corazón al decir que lo que busco es sembrar una duda en el corazón de los oyentes que en este momento están viendo este video. Y vuelvo y lo repito y lo dejo claro, porque alguien puede decir, no es correcto que este hombre pretenda sembrarme a mí en duda, no lo hago con una mala intención. Simplemente quiero que tú que estás escuchando este video y que vas a escuchar mi planteamiento, entonces simplemente te hagas preguntas y comiences a preguntarte como yo un día me pregunté si todo lo que a mí me enseñaron en su momento dentro de mi vida cristiana evangélica es realmente lo que dice la escritura y si realmente tiene sustento las doctrinas, la forma, la manera como me enseñaron, tenía sustento, tenía peso escritural. Entonces, es simplemente eso. No quiero entrar en dogmatismos, tampoco pretendo tener la verdad absoluta en el sentido de lo que voy a plantear. Creo que la verdad es Cristo y si Cristo está en mí, entonces en ese sentido yo tengo la verdad absoluta porque la verdad absoluta es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, pero lo digo en el sentido de lo que voy a plantear. De modo que, querido hermano y amigo, usted que está viendo este video, por favor, póngase cómodo para que usted pueda prestar suficiente atención, una atención de calidad al planteamiento que este servidor simplemente va a hacer. Entonces vamos a comenzar con un texto. Vamos a la escritura. Hay un texto en la escritura, amados hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 1. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice así. Vino entonces uno de los 7 ángeles, dice el apóstol Juan, que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Quiero ir explicando un poquito esto para que todos puedan entrar, digamos, en el contexto de lo que les voy a plantear. Creo que los que hemos estudiado un poco la escatología, creo que la mayoría de los que quizás pueden estar viendo este video van a estar de acuerdo con la interpretación escatológica de estos versículos del capítulo 17, donde hace referencia a la sentencia, como dice el verso 1, contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Estas aguas que habla aquí el libro del Apocalipsis hace una referencia a gentes, a pueblos, a muchedumbre de personas, naciones, etcétera, etcétera. Y la gran ramera en este contexto se aplica, o la interpretación correcta es la mal llamada Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Por qué dice el texto que ella está sentada sobre muchas aguas? Básicamente es porque en cada nación, en cada pueblo, el catolicismo tiene su sede, o sea, en todas partes del mundo, en su mayoría, sobre muchas aguas ella está sentada. O sea, eso equivale a que tienen sus templos, tienen sus congregaciones, tienen sus sedes en la mayoría de las partes del mundo. El verso 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, haciendo referencia a presidentes y hombres de poder, hombres de gobierno en cada nación, en cada pueblo.
Y dice, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esto hace una referencia a, a lo que esa mal llamada iglesia ha enseñado. Dice, todos los hombres se han embriagado con el vino de su fornicación. Eso tiene que ver con las enseñanzas, con la doctrina del catolicismo romano. Verso 3 dice, y me llevó el espíritu al desierto y vi a una mujer. Entonces, Juan está viendo representada en una mujer a la iglesia de Roma. Entonces dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Qué interesante que son los colores que utilizan los vestidos de los sacerdotes dentro de esta denominación católica, apostólica y romana. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, pero también estaba adornada de oro. Interesante. Por eso se llega a la conclusión que este texto o la profecía o la visión de Juan está haciendo referencia a la iglesia católica, apostólica y romana, y digo iglesia como un mal nombre, ¿no? La mal llamada iglesia, porque realmente la iglesia es una y es la iglesia de Cristo. Entonces dice, y la mujer estaba, versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Qué interesante, porque el cáliz de oro es una de las figuras de la liturgia de esta denominación católica romana. Luego dice el verso 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande. Ojo con esto, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ojo, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este punto aquí es muy interesante porque si estamos de acuerdo en que este texto, esta referencia a esta mujer vestida de púrpura y de escarlata, hace referencia a la mal llamada Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es en lo que creemos. Entonces es interesante que a estas alturas de nuestra vida como profesantes del cristianismo que decimos ser, debemos de manera responsable, amados hermanos, preguntarnos esto. Si la iglesia mal llamada, católica, apostólica y romana, es la madre de las rameras, y si la mamá es una iglesia, entonces, ¿quiénes son las rameras que son, perdón, que son hijas de ella? Si la Iglesia Católica y Romana es presentada en el capítulo 17 de Apocalipsis, es representada como una mujer, y esa mujer tiene hijas, por eso dice la madre, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hermanos, es importante preguntarnos si la iglesia es la madre, entonces quiere decir que las hijas, las rameras que son hijas, también son iglesias. Sé que este planteamiento, no sé, quizás de pronto la mayoría de ustedes nunca lo ha escuchado, como evidentemente me respondieron en ese comentario que yo hice. Pero es un planteamiento responsable que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, si Apocalipsis registra que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es representada como una mujer que es madre, y eso representa a la Iglesia,
y esa mujer está representada como la madre de las rameras, quiere decir que entonces tiene hijas. O sea, en otras palabras, de esa iglesia, de esa denominación, surgieron otras que son hijas de ella misma. O sea, digámoslo así en palabras distintas, esa iglesia parió otras hijas, dio a luz otras hijas. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy, los que profesamos la fe en Cristo Jesús. Esa es la pregunta que tenemos que profesarnos hoy y de manera muy responsable. Entonces, ¿quiénes son esas rameras que son hijas de esa iglesia? Indiscutiblemente, amados hermanos, son iglesias, son denominaciones que salieron de el catolicismo romano. Ahora bien, ¿cuál es el problema que yo he encontrado en la corriente bautista? Hay algo que muchos de ellos profesan, creo que la gran mayoría, en su mayoría. Muchos de los bautistas hacen alarde, y lo digo en un buen sentido, no lo digo no lo digo por sarcasmo, ni lo digo por burla, pero los bautistas hacen alarde en el sentido en que la gran mayoría de ellos, yo diría que más del 90% de los bautistas, y creo que un poquito más del 95% de los bautistas, de la línea bautista, y de hecho casi de toda la línea que se conoce hoy en el cristianismo como las iglesias reformadas. ¿A qué hago referencia? Ellos en su mayoría dicen que son calvinistas. Entonces, cuando yo escucho decir a un bautista que es calvinista, se me viene a mi memoria, viene a mi mente, algo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, primera carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos allí. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Resulta que había un problema en la iglesia en Corinto. Vamos a mirar cuál era ese problema que Pablo llama la atención sobre el problema y lo refuta. Y dice Pablo en el versículo 11, vamos a leerlo por favor. Dice Pablo allí, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué es lo que dice Pablo que había en la iglesia de Corinto? Contiendas. Véase contiendas, amados hermanos y amigos, como problemas, disensiones, habían distintas maneras de pensar doctrinalmente, habían distintas maneras de ver, de hecho, el mismo cristianismo. Entonces dice Pablo allí, quiero decir que cada uno de vosotros dice en qué radicaban las contiendas. Presten atención a lo que Pablo dice aquí, que exhorta a la iglesia de Cristo en Corinto. Entonces dice Pablo, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. O sea, yo soy paulista, para que me entiendan. Pablo refuta eso. Habían hermanos en Corinto que decían, yo soy paulista. Otros, dice Pablo, y yo de Apolo. O sea, que otro decía, yo soy apolista. Luego dice Pablo, y yo de Cefas. Otros decían, yo soy cefista. Y yo de Cristo, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál era el problema o cuál es el problema al cual Pablo hace referencia y le llama la atención a la iglesia en Corinto? Hombre, que unos decían ser paulistas, otros decían ser apolistas, otros decían ser cefistas y otros decían que no, que ellos no seguían hombres, que decían que yo soy de Cristo. Entonces dice Pablo en el versículo 13, que es un texto que es exactamente importante para el planteamiento que yo les estoy haciendo en esta tarde a cada uno de ustedes. Versículo 13.
Y noten que está escrito a manera de pregunta. Pablo pregunta a la iglesia en Corinto, y la pregunta es, ¿acaso está dividido Cristo? Presten mucha atención a lo que les voy a plantear aquí, amados hermanos. Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Dice en el verso 14, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Qué interesante es lo que el verso 13 dice. ¿Acaso está Cristo dividido? Y entonces permítanme, hermanos y amigos, yo les traslado a ustedes en este mismo instante la pregunta que Pablo le hace a la iglesia en Corinto. Permítanme, yo se las transmito a ustedes. Yo le pregunto a ustedes, no importa de qué denominación sea usted, hermano, que me está escuchando. Eso no me interesa. Pero yo le pregunto a usted que me está escuchando, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso los bautistas que dicen ser calvinistas? ¿Acaso los que dicen ser arminianos? ¿Acaso los que dicen ser luteranos? ¿Acaso los que dicen ser wesleyanos? ¿Acaso los que dicen ser anglicanos, presbiterianos? Yo les transmito esa pregunta a ustedes ahora mismo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Juan Calvino por ustedes? ¿O acaso fue crucificado Arminio por ustedes? ¿O acaso fue crucificado John Wesley por ustedes? Bueno, esa respuesta claramente es no. Quien murió por nosotros, por nuestra salvación, fue Cristo. Y quien entregó el mensaje, el evangelio de la gracia que produce salvación, es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, no hay otro camino, yo soy la verdad, no hay otra verdad, nadie más tiene la verdad, soy yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, el camino es Cristo, Él es el único que tiene la verdad y Él es el único y su mensaje es el único que puede producir vida. De modo que ahí es donde yo entro a tener un problema con los bautistas. Porque, repito, en su mayoría los bautistas cometen el error que estaba cometiendo la iglesia en Corinto. Los bautistas dicen, nosotros somos calvinistas. Defienden a Juan Calvino como uno de los reformadores de la iglesia. Ya les voy a plantear algo sobre ese punto. Entonces, la línea bautista defiende a Juan Calvino como uno de los reformadores, un tremendo hombre de Dios. ¿Ok? Qué interesante, porque esa actitud es exactamente la misma actitud que el apóstol Pablo está reprochando en la iglesia en Corinto. O sea, Pablo les está diciendo a los hermanos en Corinto, ustedes dejen de ser tontos, perdónenme la expresión, ustedes parecen tontos. ¿Cómo que unos son de Apolos, otro de Cefas, otro de Pablo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿Acaso Cefas fue crucificado por ustedes? ¿Acaso Apolos fue crucificado por ustedes? ¿Trajo Apolos un mensaje de salvación? ¿Acaso Cefas trajo un mensaje de salvación? ¿Acaso Pablo trajo un mensaje de salvación? Alguien puede decir, sí, pero es que el mensaje de salvación que Pablo estaba entregando es el mensaje de Cristo. Entonces, qué interesante. No me gusta ver a un bautista decir, es que nosotros somos calvinistas, porque cuando ellos dicen somos calvinistas, están cayendo en el error en el cual estaba la iglesia en Corinto. Como también tengo problemas con los que dicen ser arminianos o siguen la doctrina, la línea teológica que puede rayar más en una línea filosófica que teológica de Arminio, que son los dos lados opuestos teológicamente hablando. Juan Calvino se hizo en el lado opuesto y Arminio se hizo en el lado opuesto, cada uno en el lado opuesto del otro. Entonces cada uno generó una línea. Y entonces es allí donde yo quiero hacerles este planteamiento. Porque si Apocalipsis capítulo 17 dice, y creemos, que la mujer representada ahí hace referencia al catolicismo romano,
y dice que ella tiene hijas, que es la madre de las rameras, entonces quiere decir que hay iglesias. Esas rameras hacen referencia o indican que hay iglesias que nacieron del catolicismo romano. Entonces es allí donde surge la pregunta, ¿cómo y cuándo nacieron esas iglesias y quiénes son? Pues si nosotros nos remitimos a la historia, a partir de lo que se conoce, que también tengo problemas con eso, a partir de lo que se conoce como la Reforma de Martín Lutero, hace no mucho, se celebraron los 500 años de la Reforma. Y me preocupé mucho porque vi a muchos pastores y de hecho a muchas congregaciones celebrar la Reforma. Yo sé que esto quizás a algunos de ustedes les va a sonar un poco extraño, pero es que realmente yo me pregunto qué tiene que ver la Reforma con la Iglesia de Cristo. Porque es que cuando nosotros hablamos de la Reforma, cuando nosotros nos remitimos a la Reforma de Martín Lutero, de Juan Calvino y de todos los reformadores conocidos del siglo XVI y en adelante, pues a lo que hacemos referencia, amados hermanos, es simplemente a que, a ver, ¿cómo le explico para que todos me entiendan? Porque es que yo durante muchos años tuve problemas con esto y yo pensaba cuando alguien me hablaba a mí de la Reforma, cuando yo era un muchacho espiritualmente hablando que cualquiera me metía los dedos a la boca, cualquiera me metía los dedos a la boca embarrados y me dejaba el barro dentro de la boca y luego me lo sacaba. No, ahora a mí como dice alguien por ahí, ahora a mí el chocolate me lo tienen que batir bien, doctrinalmente hablando. Entonces yo creía que cuando alguien me hablaba a mí de la reforma, yo pensaba que la reforma de la iglesia, y yo hacía referencia a la iglesia de Cristo. Pero cuando realmente comencé a indagar, a estudiar, a salirme del montón y a buscar la verdad de Cristo, pues entonces, claro, hallé que cuando se habla de la reforma, no se está hablando de la reforma de la iglesia de Cristo, sino que se está hablando de que Martín Lutero intentó hacer una reforma en la iglesia católica. Él se reformó, pero la reforma en el catolicismo realmente no se hizo. ¿Qué hizo la reforma? La reforma lo que hizo fue dividir, fragmentar el catolicismo. Qué interesante esto que les estoy diciendo para que presten mucha atención. ¿Qué hizo la reforma? Fragmentar el catolicismo. ¿Qué hizo la reforma entonces? Entonces, cuando yo entiendo eso, comprendo que a partir de la reforma es que surgen otras iglesias, otras denominaciones. ¿Cuáles denominaciones? Se entiende que la primera denominación que surgió de la reforma fue la iglesia luterana. Según la historia, después de la muerte de Martín Lutero, se estableció la iglesia luterana. Y de ahí para acá, hermanos y amigos, las que conocemos, los luteranos, los anglicanos, los wesleyanos, los bautistas, los presbiterianos, asambleas de Dios, cruzadas cristianas, centros misioneros Betesdas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las denominaciones, ojo, todas las denominaciones, amados hermanos, que hoy conocemos, surgen de la reforma. Surgen de la reforma. De hecho, yo vivo en la ciudad de Cali, Colombia, y de hecho nadie me puede decir en esta ciudad, que las raíces de nuestra fe llegaron aquí por misioneros, si no fueron misioneros bautistas, fueron misioneros presbiterianos. Hasta donde tengo conocimiento, la iglesia conocida como cristiana evangélica aquí en Cali, una de las primeras iglesias cristianas evangélicas que se establecieron en la ciudad de Cali, es una iglesia con trasfondo presbiteriano. O sea, si mi memoria no me falla en este momento, repito, y si mis datos no fallan, la primera iglesia que se estableció aquí
fue la iglesia presbiteriana. De ahí llegaron los bautistas, y de esas dos denominaciones pasó el tiempo, y entonces comenzaron ministerios a salir de allí, y cada hombre con ministerio fue y abrió su propia carpa, y entonces fueron aumentando y fueron creciendo las denominaciones hasta los nombres que llegamos hoy. Me explico, si tú eres parte de la iglesia en Cali, un ejemplo, de la Cruzada Cristiana, hoy profesas la fe en Cristo en la denominación Cruzada Cristiana, pero tenés que tener en cuenta que ese mensaje del Evangelio de Cristo llegó a la ciudad de Cali por unos misioneros que vinieron desde Estados Unidos como misioneros a esta ciudad y establecieron aquí una congregación. Y de esa congregación nació otra, y de esa 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 nació otra, hasta que alguien dijo, Dios me está llamando al ministerio, y estableció Ministerio Iglesia Cruzada Cristiana. Todas las denominaciones, repito, todas las denominaciones que hoy conocemos son denominaciones que nacieron de las denominaciones que surgieron después después de la Reforma, porque la Reforma generó el protestantismo. Entonces aquí es donde yo sigo teniendo problemas con esto. ¿Por qué? Porque la iglesia, lo que se conoce como la iglesia protestante, es la iglesia cristiana evangélica. Pero permítame decirle algo, es que la iglesia protestante, entiendan el concepto, por favor. Cuando yo hablo de la iglesia protestante, estoy hablando de la división que se dio, de la fragmentación que se dio dentro del catolicismo. O sea, los protestantes, por eso es que el Papa y el catolicismo ve el protestantismo como una iglesia hija, o como una iglesia hija, o como una serie de denominaciones, iglesias hijas de la iglesia católica. Claro, porque ellos dicen, es que los protestantes salieron de nosotros. Martín Lutero era católico, Juan Calvino era católico y demás. Ese es el problema. Espero me esté explicando de la mejor forma para que puedan todos comprender este planteamiento humilde que estoy haciendo aquí. Entonces, todas las denominaciones que nosotros conocemos hoy nacieron de lo que se conoce como la Reforma. Entonces, la reforma de la iglesia no es la reforma de la iglesia de Cristo, es un intento de reformar la iglesia católica, apostólica y romana, cosa que no se dio. Al no darse esa intención de Martín Lutero, lo que se produce es una fragmentación, y de esa fragmentación nacen, repito, todas las denominaciones que conocemos hoy, o lo que se conoce como el denominacionalismo, si no estoy diciendo mal la palabra. Ahora, ¿cuál es el problema? Entonces aquí es donde yo continúo planteando esto. ¿Realmente la iglesia de Cristo tiene sus raíces en el catolicismo? O sea, ¿realmente la iglesia de Cristo, para que la iglesia de Cristo se fundamentara, un ejemplo aquí en Sudamérica, o sea, ¿realmente las raíces de la iglesia de Cristo, realmente nuestras raíces son el catolicismo? Bueno, yo tengo problemas con ese punto. Yo entiendo que fue importante lo que se conoce como reforma. Yo entiendo que fue importante lo que Martín Lutero hizo, porque se terminó el tiempo del oscurantismo donde nadie tenía acceso a la escritura. A partir de Martín Lutero, cada persona, cada familia puede tener una Biblia en su casa, cosa que antes no sucedía, porque la escritura solo la manejaban, la leían y la interpretaban en los templos católicos, los sacerdotes y demás. Entonces, realmente es que las raíces de la iglesia de Cristo vienen del catolicismo. Hombre, perdónenme, pero en mi ignorancia no creo eso. Creo que allí hubo un plan de Dios, pero de lo que estoy plenamente convencido es que nuestras raíces no pueden venir, las raíces de la iglesia de Cristo no pueden venir
del catolicismo. Ahora bien, era necesario que el mundo entero tuviera acceso a la escritura, a la palabra de Dios, para poder conocer la verdad. Pero teniendo acceso a la escritura y al conocer la verdad escrita allí, entonces ya nosotros tomamos nuestras propias decisiones y logramos entender la necesidad de poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y entonces es allí donde yo hallo, hermanos, muchísimos problemas en el cristianismo hoy. ¿Qué tanto beneficio a la iglesia de Cristo? Ojo con lo que les voy a preguntar. ¿Qué tanto beneficio le trajo a la iglesia de Cristo el protestantismo? ¿Qué tanto beneficio? Habiéndole ya explicado que lo que se conoce como la iglesia protestante, los católicos ven a la iglesia protestante, yo no me considero protestante, yo me considero cuerpo de Cristo, soy la iglesia de Cristo, pero no llevo aquí el colgado, la escarapela de protestante. No, porque las iglesias protestantes realmente son hijas del catolicismo, porque salieron del catolicismo. El catolicismo las parió, las dio a luz. Y eso es algo que cada uno de ustedes tiene que abrir los ojos, abran los ojos y logren comprender cuál es el meollo y el problema que ha traído todo este enredo de la reforma de Martín Lutero. Entonces les sigo platicando acerca de esto. ¿Cuál es el problema, el nudo en todo esto? Les preguntaba, ¿qué tanto beneficio trajo la reforma a la Iglesia de Cristo? Habiéndoles explicado todas las denominaciones que surgieron a partir de la reforma. Y aquí hago un paréntesis y les digo algo, cuando Cristo venga por su iglesia, Él no va a venir, Él no va a decir, ¿dónde están las asambleas de Dios? ¿Dónde está el centro misionero Bethesda? ¿Dónde está Cruzada Cristiana? Levánteme la mano, Cruzada Cristiana. Ah, ok. Presente, dirán por allá. Levánteme la mano, Asambleas de Dios. ¿Dónde están Asambleas de Dios? Ah, presente. Cualquier denominación, cuando Cristo venga por su iglesia, Él va a venir por su iglesia. Y la iglesia de Cristo no es denominacional, o sea, no tiene un nombre como tal. Él no va a venir por denominaciones. Cuando Cristo venga no va a decir, ay, ¿quién me faltó? ¿Quién me faltó? Espérate un tico. ¿Quién me faltó, hombre? ¿Quién me faltó? Alianza Cristiana, aliancistas, por allá, alianzas. No. Cuando Cristo venga no va a pasar eso. Él va a venir por su iglesia, por su cuerpo. Él no va a venir por denominaciones. Yo entiendo que una denominación, un nombre es importante por cuestiones legales en un país, por cuestiones legales, de establecimiento legal en un país, como actividad religiosa. Yo entiendo eso. Pero yo quiero que todos ustedes comprendan que cuando Cristo venga, Él no va a venir por denominaciones, Él no va a venir por nombres. La iglesia de Cristo no tiene un nombre, es la iglesia de Cristo, es su cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Si la iglesia de Cristo tuviese un nombre, sería el cuerpo de Cristo. Me explico, en los letreros, avisos que tenemos afuera de nuestras congregaciones, debería decir, aquí se congrega la iglesia de Cristo, simple. Pero yo entiendo eso. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto beneficio le trajo a la iglesia de Cristo la reforma, el protestantismo? Entonces yo me pongo a pensar, a ver, de la reforma salieron los luteranos, los bautistas, los presbiterianos, los wesleyanos, los anglicanos, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué tanto beneficio le trajo a la iglesia ese boom de denominaciones? Cuando yo me hago esa pregunta, la respuesta a esa pregunta es simple. Más que un beneficio, le trajo un problema. Y ustedes se preguntarán por qué. Por esta razón. Noten, amados hermanos, que el problema de tantas denominaciones
es que cada denominación tiene su propia interpretación de la escritura, de la palabra. Los bautistas tienen su propia interpretación del Apocalipsis. Otras denominaciones tienen otra interpretación. Entonces, en ese boom de denominaciones surgió un problema. Y el problema es que cada denominación cogió su grupito aparte, absorbió su grupo y lo adoctrinó conforme a la línea del padre de cada denominación. En este caso, Martín Lutero, John Wesley, Juan Calvino. Cuando uno mira la teología de Carlos Spurgeon, es una teología basada en el calvinismo. Entonces, por eso es que los bautistas tienen maneras de ver doctrinas de una manera, de un punto de vista distinto. Y todas estas denominaciones los tienen. Cada una tiene su manera de ver las cosas distintas. Entonces, ¿qué tanto beneficio le trajo eso a la verdadera iglesia de Cristo? A la iglesia de Cristo. Y cuando hablo de la iglesia de Cristo, amados hermanos, no estoy diciendo que dentro de esas denominaciones no hayan personas que sean iglesia de Cristo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que por favor tenemos que preguntarnos y tenemos que plantearnos este asunto y llegar hasta el fondo del asunto para poder entender cuál es el problema teológico que tenemos hoy. Porque es que hay un texto que el apóstol Pablo escribió. Permítame un segundo, ya lo llevo a ese texto. Vamos primero a un texto que dijo Jesús. Juan capítulo 17, versículo 11, vamos a ese texto. Juan capítulo 17, versículo 11. Juan 17, 11. Yo siempre he planteado esto, lo he hecho con algunos pastores, amigos. No he quedado satisfecho con la respuesta y sigo creyendo que tenemos graves problemas y que no sé si decir tarde o temprano lo vamos a tener que solucionar o va a llegar el Señor y vamos a mantener esos problemas. Pero dice aquí Jesús, en una oración que él le hace al Padre, dice, sí, leámoslo aquí a partir del verso 17. Mire lo que Jesús dice aquí. En una oración que Jesús levanta al Padre, le dice esto: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Toda la palabra de Dios es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Ojo con esto, para que ellos sean santificados en la verdad. Y recuerden que la verdad es absoluta. Verso 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ojo aquí con esto que Jesús está diciendo, porque es muy importante. Dice aquí en el verso 21, para que todos sean uno, para que todos sean uno, dice Jesús. ¿Con qué propósito? Termina diciendo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué interesante es este texto, para que todos sean uno. Ahora, permítame, yo los llevo a otro texto, y en ese texto es el apóstol Pablo,
Bueno, se me va ahorita el texto, Dios mío. Bueno, permítame decirles algo. Jesús dice allí, para que sean uno. Ahora, vamos al texto. Aquí hay un texto que yo les quiero compartir. Dice el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Vamos a ese texto, Filipenses 4, 7. Dice aquí el apóstol Pablo lo siguiente, que es muy importante. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones, pero también va a guardar vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará vuestros corazones, ojo, pero también guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Dice Pablo allí, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Eso significa pensamiento, parecer, y en un mismo parecer, dice el apóstol Pablo. En una misma mente, que todos estén pensando, que todos estén apuntando a lo mismo y en un mismo parecer. Y aquí es donde Pablo les hace la refutación con la cual comenzamos este planteamiento. ¿Por qué? Porque unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, otros de Cristo. ¿Eso qué significa? Que como cada uno decía ser de uno distinto, pues habían maneras de hablar distintas. Y Pablo por eso dice que todos hablen una misma cosa. Cuando yo analizo esto, pues entonces claramente nos damos cuenta, amados hermanos, que tenemos graves problemas porque la verdad es que dentro del cristianismo evangélico hay muchísima división doctrinal. ¿Debido a qué? Debido a las denominaciones. Pare de contar, ahí no hay otra respuesta. Entonces, por eso es que nosotros encontramos que los bautistas tienen una posición, que congregaciones pentecostales tienen otra posición, que congregaciones liberales tienen otra posición, que congregaciones más conservadoras tienen otra posición. Y entonces, una vez escuché algo que me hizo dar vergüenza, me avergonzó. Alguien una vez me dijo, ¿sabes por qué yo no creo en el cristianismo? Y le pregunté, ¿por qué? Me dijo, porque ustedes no saben ni en dónde están parados. Unos predican una cosa, otros predican otra, unos dicen que la salvación se pierde, otros dicen que no, unos creen en el arrebatamiento, otros no, otros dicen como los bautistas que alguien necesita ser bautizado sí o sí para ser salvo, otros no, otros creen en la guerra espiritual, otros no, etcétera, etcétera, y me nombró una cantidad de divisiones doctrinales dentro de la iglesia. Y la verdad sentí vergüenza. Y sentí vergüenza porque es una verdad. Es una verdad. En cambio, el catolicismo sí es uno solo. Usted puede ir a una misa en Bogotá y en Bogotá vas a escuchar lo mismo. Te vas a una misa aquí en Cali y vas a escuchar la misma liturgia, es lo mismo. No, en cambio, en el cristianismo, lo que se conoce como el protestantismo, vos hoy te congregás en un lugar y en ese lugar escuchás una enseñanza, una manera de ver la escritura, una interpretación, luego te vas a otra y allá tenés una interpretación distinta, y eso es lo que no puede pasar en el cuerpo de Cristo, y no puede pasar por una simple razón, porque se supone y se entiende que en cada uno de nosotros mora el Espíritu de Dios, y fue puesto en cada uno de nosotros. ¿Y quién inspiró la escritura? ¿Quién sopló la escritura? ¿Quién la inspiró? Pues el Espíritu Santo, el cual decimos que habita en cada uno de nosotros. Entonces, sigo planteando.
Si yo tengo el Espíritu Santo, y un ejemplo, Will Graham y Juan Manuel Vaz tienen el Espíritu Santo, ¿por qué hay posiciones tan distintas, irreconciliables con respecto a doctrinas? Me explico. Y no me vayan a decir o no vayan a pensar que es que lo importante son las doctrinas fundamentales y que el otro son doctrinas que cada uno puede pensar diferente. A mí me han argumentado eso y yo no estoy de acuerdo con eso, hombre, por una simple razón, hombre. Si yo tengo el Espíritu Santo y yo tomo la Escritura y le pido al Espíritu Santo de Dios que me ilumine lo que Él reveló en la Escritura, no que me revele, porque lo que Él tenía que revelar al hombre ya lo reveló. Yo necesito es que Él me ilumine lo que Él ya reveló. Entonces, cuando yo le digo al Espíritu Santo que me ilumine lo que Él reveló en su Escritura con respecto a la doctrina del arrebatamiento, yo le digo que yo quiero entender la doctrina del arrebatamiento. Hombre, yo tengo que asumir que el Espíritu Santo que está en mí, que mora en mí, me va a iluminar y me va a guiar a la verdad. Pero resulta que no. Eso en la práctica no se ve porque cada denominación puede tener su propia verdad, su manera de ver la Escritura. Y a mí sí me parece que son doctrinas importantes. Pero bueno, es lo que está pasando. Entonces, voy concluyendo mi planteamiento. ¿Cuál es el punto, hombre? Que nosotros, la Iglesia de Cristo, no tiene nada que ver ni con el protestantismo, ni con ninguna reforma. Porque ya lo expliqué. Lo que se intentó con la reforma fue reformar el catolicismo, no el cristianismo, no la Iglesia de Cristo como tal. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Desligarnos de corrientes calvinistas, desligarnos de corrientes arminianistas, desligarnos de corrientes, cualquier tipo de corriente de esos grandes hombres, de esos grandes predicadores de la historia, de la mal llamada iglesia primitiva, porque es que ahí sigo teniendo problemas. Cuando muchos reformados hablan de la iglesia primitiva, hablan de la iglesia protestante en sus comienzos, pero cuando yo hablo de la iglesia primitiva, estoy hablándome de la iglesia que daba su vida a causa del evangelio en Roma y que era comida vivos por los leones. Nada tiene que ver con el concilio de Nicea, donde nació el catolicismo, no tiene nada que ver con eso. Estoy hablando de la iglesia primitiva antes de Constantino, la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, aquí les dejo este planteamiento. Yo creo que, como pastor, creo que tenemos que desligarnos de todo eso, olvidarnos de todo eso, porque nada de eso tiene que ver con la iglesia de Cristo, se los aseguro. Y entonces ese es el problema con estas líneas. Termino invitándolos, a los que están escuchando este video, los invito a que se suscriban a este canal. Les invito a que se suscriban a este canal porque en los próximos días voy a compartir con ustedes un estudio, el cual lo he titulado Refutando el Calvinismo. En ese estudio voy a intentar demostrar con la Biblia cuál es el problema de la doctrina calvinista y en dónde radicó, desde mi punto de vista bíblico. Yo simplemente lo voy a plantear, ustedes tomarán su decisión, si es un buen planteamiento, si es sustentable bíblicamente o no, ya es decisión de ustedes. Yo tengo mis propias convicciones y voy a plantearles eso. Refutando el calvinismo será ese estudio que les voy a compartir, y entonces allí ustedes se van a dar cuenta cuál es el problema que tuvo que haber cometido Juan Calvino cuando leyó muchos textos y cuando concluyó la doctrina de lo que se conoce la doctrina de la predestinación. Bueno, entonces ahí les dejo pues la invitación.
Este planteamiento lo hice con mucho respeto. Espero haber sido claro con todos ustedes y les invito nuevamente a que se suscriban a este canal Más Allá de lo Evidente, activen la campanita y estén pendientes del estudio que voy a compartir con ustedes, y más adelante voy a compartir también, a plantearle a ustedes muchas doctrinas falsas que hoy hay dentro del cristianismo evangélico, que por años nos las enseñaron y que fueron y que son doctrinas que todavía muchos hoy las abrazan y están aferrados a ellas, pero que realmente no tienen ningún peso ni ningún piso escritural. Bueno, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Espero este planteamiento les haya generado a ustedes por lo menos las ganas de analizar esto que les compartí. Hasta una próxima oportunidad. Dios les continúe bendiciendo.